Pero tú que estás allí, la verdad de la cartahuella. Bueno, lo que pasa es que el que está picado de culebra cuando bebe jugo brinca, ¿no? Y en Venezuela pasó hace muchos años un tema de persecución a través de ese procedimiento que llamaron la lista Tascón, mal llamada Tascón, porque ese diputado, que en paz descanse, lo que hizo fue publicar quienes habían firmado, que por cierto era una información pública, porque las firmas son públicas, y se desató un proceso de persecución tremendo hacia un sector político del país. A raíz de eso, y cuando el CNE pone la cartagüeña para las parlamentarias del 2005, se generó una reacción de un sector del país por miedo, pensando que se iba a construir otra lista con la información de las cartahuellas que podía traer las mismas consecuencias que trajo la lista Tascón. Eso generó el retiro de la oposición de la elección y por eso tuvimos un parlamento 100% de un solo partido, que fue el que nombró después al CNE, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía, Contraloría y demás poderes públicos. La realidad es que después de esa elección, los electores venezolanos han votado en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010, millones de electores, y no hay un solo caso que alguien pueda decir que han sabido por quién vota, porque en Venezuela el voto es absolutamente secreto. Con cartahuellas o sin cartahuellas, el voto es secreto. Lo que permite la cartahuella es garantizar que la máquina no se puede activar, es decir, no se puede utilizar la máquina para generar un voto en ausencia de un elector. Tiene que haber un elector que vote en esa mesa. Si no, la máquina no se puede activar. La activa el presidente de la mesa con un botón. Pero para que ese botón adquiera la posibilidad de activar la máquina, tiene que haber un elector que haya colocado su huella digital. Por eso es que la cartahuella es en este momento una garantía para el país, y no hay ningún riesgo sobre el peligro del anonimato del voto. El voto es absolutamente secreto y la gente puede votar con confianza y con libertad por la opción de su preferencia, porque es un acto íntimo entre esa persona y su propia conciencia. Rector, fíjese, en México son 80 millones, pero votan 55 millones de personas y es manual. Tempranito se supo quién ganó. Se supo que Nieto era el presidente de México. Ellos sí tienen la oportunidad de los boletines estos preliminares, a diferencia de nosotros que tenemos el que es irreversible, pero el voto se supo rápido y era voto manual 55 millones de personas. En Brasil, a la hora y 90 minutos era con máquinas, sí, pero a la hora y 90 minutos se sabía quién era el presidente de Brasil. Entonces uno se pregunta, si ustedes ya han insistido en que incluso este segundo simulacro o este simulacro de las elecciones presidenciales ha agilizado, demostrado que es más rápido todavía el proceso de totalización. Se ha duplicado, se ha hecho un doble receptor de datos, por decirlo, usted lo dirá de manera técnica, de esos datos que vienen de las máquinas. Se ha demostrado que antes llegaba rapidísimo a la hora y pico el 80% de los votos, ahora se dice que puede ser el 90%, porque se tardan hasta la madrugada dándonos los resultados. ¿Y cómo va a ser esta vez? Bueno, fíjate, la primera cosa es que en México, el presidente fue proclamado presidente electo un mes después de la elección. Un mes. Es cierto que el mismo día de la elección, el IFE le informó al país quién era el ganador. Exacto. Sin embargo, esos eran proyecciones que hizo el IFE a partir de centros predictores, que es un mecanismo que utilizan algunos países, pero que en Venezuela hemos descartado. ¿Qué significa centros predictores? Que hay centros que se establecen a través de una muestra estadística que tiene un comportamiento que tiende a reflejar el comportamiento del resto de los centros a su alrededor, y se obtiene ese resultado telefónicamente. Es decir, que telefónicamente alguien lo informa. En el caso de Venezuela, eso es un procedimiento que hemos considerado de alto riesgo. De alto riesgo en un clima de polarización como el que hay en Venezuela, donde, entre otras cosas, el árbitro ha sido cuestionado en el pasado de manera reiterada. Razón por la cual es muy importante que el resultado que el CNE emita sea un resultado, 1, oficial, y 2, irreversible. Aquí es bueno señalar lo siguiente: cuando el CNE se ha tardado con respecto a los resultados, han sido por algunas de las siguientes razones. La primera, que a diferencia de otros países, en Venezuela no se cierran las mesas a menos que hayan dejado de votar todos los electores que tengan cola.
En otros países, Colombia, por ejemplo, las mesas se cierran a las 4 de la tarde. Haya o no haya electores en la cola. Es decir, si esta es una mesa de votación y está la cola de electores allí, son las 4 de la tarde, suena un timbre, en ese momento sueltan los lápices. Y el elector no puede votar. Así hay 100 electores en esa mesa. En Venezuela no, en Venezuela esos electores siguen su proceso y la votación continúa. Claro. En las últimas elecciones parlamentarias, por ejemplo, había electores votando a las 10 de la noche en Guarenas de Guatire, en Bolívar, en Carabobo. Cerramos la elección y privamos a esos electores su derecho al voto para cumplir con la presión de un país con expectativas, normal que las tenga, pero más importante es garantizar que esos señores tengan el derecho al voto, en primer lugar. En segundo lugar, en Venezuela se hacen procedimientos de certificación de resultados que no se hacen en otros países. Por ejemplo, nosotros después del escrutinio de las máquinas tenemos un proceso de verificación ciudadana. Ese proceso de verificación ciudadana requiere que estén los testigos. Entonces es muy importante tampoco salir con un resultado demasiado apresurado que también hace que los testigos se vayan. ¿Entiendes? Porque, bueno, si ya sabemos qué pasó, ¿para qué vamos a estar revisando nada? Lo otro es que en las elecciones parlamentarias pasadas, nosotros teníamos resultados de las elecciones parlamentarias en muchos cargos. ¿Por qué no los decíamos? Porque queríamos tener el resultado del Parlamento en la mayor parte de los cargos. En la mayor parte de las circunscripciones, eso se resolvió muy rápidamente porque la diferencia entre un candidato y el otro era grande, había una diferencia holgada. Pero si la diferencia es poca, claro, hay que esperar que lleguen todos los votos o todas las actas para poder anunciar un resultado irreversible. Es decir, tiene que ver con el procedimiento, no tiene nada que ver con las máquinas, porque las máquinas transmiten en 2 minutos, ¿no? En segundos. En segundos. Entonces el tema no es un tema de transmisión de máquinas, el tema es un tema de los procedimientos legales que hemos decidido en Venezuela para nuestro sistema de votación. El procedimiento es: cierra el acto de votación. Esto es muy importante para los miembros de mesa y testigos que nos están escuchando. ¿Cuál es la cámara que estoy...? Por allá la tiene, al frente. No, ¿aquí? Es aquella. Ajá. No, mejor esta. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo aquí. Es esta. Ok, mira, fíjate. El procedimiento es el siguiente: cierra la mesa de votación a las 6 de la tarde del día domingo a las 7 de octubre. A menos que haya electores en la cola. Cierra la mesa de votación. Al cerrar la mesa de votación, se imprime el acta con los resultados. Inmediatamente después se conecta la máquina de votación para que transmita. Y si el centro tiene varias mesas, si hay 10 mesas en el centro, 5 mesas en el centro, entonces tienen que esperar todos los miembros de mesa allí con los testigos, no se pueden ir. Tienen que quedarse en el centro porque después de que ellos hayan cerrado, tienen que esperar que cierren todas las mesas, las otras 5 mesas, 10 mesas, 2 mesas que hayan en el centro de votación, y una vez que hayan cerrado todas con el procedimiento que acabo de indicar, entonces en ese momento, justo en ese momento, se reúnen los miembros de mesa junto con los testigos y sortean a mano, ¿a cuáles se le va a al hacer la azar, auditoría? a cuáles de las mesas se le va a hacer la auditoría de cierre, la verificación ciudadana. Pero tienen que ser después de haber cerrado el acto de votación, haberse impreso el acta y haberse transmitido los resultados. Si alguien llega a la mesa de votación para decir, vamos a sortear eso de una vez, y sin haber cerrado, se tienen que negar. Eso no va a pasar, pero si llegara a pasar, se tienen que negar porque el procedimiento establecido en el manual que ellos tienen en su poder y en el afiche que va a publicar el CNE próximamente en prensa y en cada centro de votación, eso está perfectamente claro como lo estoy describiendo yo en este momento. Ese es el procedimiento oficial. Cualquier desviación del procedimiento oficial es una falta electoral severa. De manera que esto es un tema que es muy importante que los miembros de mesa y testigos lo sepan y se apeguen estrictamente al procedimiento que les acabo de indicar, que es el oficial establecido por el Consejo. Con respecto a la otra pregunta, efectivamente tenemos relaciones como todo cuerpo colegiado y como todo conglomerado humano que tienen sus altos y sus bajos. En términos generales, entendemos todos los que estamos allí que tenemos una alta responsabilidad sobre nuestras espaldas, en primer lugar. En segundo lugar, entendemos que estamos condenados, en el buen sentido, a compartir juntos. Así como Colombia y Venezuela, o Brasil y Venezuela, están condenados
a ser vecinos, o sea, no pueden optar a no ser vecinos, Es una entonces elección. lo mejor es tratársela de llevarse lo mejor posible. Ajá. Y nosotros hacemos eso. Entonces tratamos de ponerle a la relación cariño, cordialidad, respeto, jovialidad, buen humor. Pero las circunstancias de la política y de la realidad hacen que haya momentos de tensión. También sabemos... Como este, Vicente. Como este. Tenemos que despedirte. Pero deja que termine eso y lo no de puede las pedir todavía. tarjetas, ya va. Yo sé que tenga a Carlos Genatio de invitado, pero Carlos Genatio es una persona... No, el máster que nos está diciendo, o lo cortan o lo cortamos. Pero termine rápido. Bueno, ahí rápidamente lo que te digo. Sí. Esos momentos de tensión son inevitables, tenemos ya varios años lidiando con esto, pero no afectan las relaciones. Pero en todo caso... Y menos el proceso. En todo caso, te iba a decir, aquí lo más importante es que hay un compromiso de los 5 rectores. Ok. De que quien tenga los votos va a ganar, se va a reconocer, no le va a temblar el pulso al CNE Pero no para decir vamos a eso. estar a las 6 de la mañana esperando el resultado, ¿no? Vamos a estar esperando resultados hasta que los resultados sean irreversibles por la transmisión de acta. Usted dijo 3 horas después de cerrar el proceso. Garantizo que eso va a ser 3 horas Ok. después de cerrada la última mesa. Diga rapidito las tarjetas que los votos son nulos. Ah, bueno, fíjate, aquí tengo mi chuleta. Ajá. Las tarjetas que los votos son nulos son Manos por Venezuela, Sí. Piedra, es decir, aunque esté la foto de un candidato allí, si apretan en uno de esos Tarjetas, ¿sí? opciones, el voto es nulo. Ok. Manos por Venezuela, Piedra, Cambio Pana y Vanguardia Bicentenaria Republicana. Se retiraron esos partidos o esos Y candidatos. yo de la Costa Chirino. Ajá, bueno, Joel Acosta Chirino es Vanguardia Bicentenaria Republicana. Ok. Hay un partido que es el único que sustituyó candidato, que es Unidad Democrática. Ese partido, que está más o menos en la parte superior, centro superior del tarjetón, distinguido con una franja amarilla que dice Unidad Democrática. Ese partido tiene la cara de Enrique Capriles Radowski, pero los votos que se pulsen allí, que se seleccionen con esa tarjeta, van para la candidata Reina Sequera. ¿Por qué? Porque este partido sustituyó candidatos después que estaban planificadas, impresas todas las tarjetas. Ok. Y ya estaba vencido el lapso para modificar la boleta. Recuerden su Perfecto. Twitter, rector, que la gente le está pidiendo por aquí. @VicenteDZ para tratar de responder en la medida que pueda.